Bien, buenas noches profesor y muy buenas noches compañeros. El día de hoy yo abordaré la constitución de una empresa. Constituir una empresa en estos tiempos, en la actualidad, es un arduo desafío, sobre todo para quien tiene la intención de formalizar su empresa y por lo tanto desempeñar actividades económicas en un determinado país o una determinada localidad con el propósito de satisfacer las necesidades, pero sin lugar a dudas también lucrar de por medio. Porque yo creo que nadie constituye una empresa si sabe que no va a lucrar o si sabe que solamente va a satisfacer necesidades económicas de un grupo muy limitado. Siempre quien aspira a formalizar su empresa lo hace con el propósito, con el objeto de obtener ganancias, satisfacer necesidades y por lo tanto acceder a muchos créditos financieros, porque esos son los efectos mismos que trae constituir una empresa. Yo el día de hoy les voy a compartir cuáles son los requisitos notariales que comúnmente te lo pide la notaría. Los requisitos de forma no varían. Pueden variar algunas otras cosas, pero muy simples en cada notaría. Cada notaría maneja su precio, cada notaría maneja su presupuesto, pero cada notaría también maneja su tiempo en cómo lo realiza. Hay algunas notarías que te cobran más, algunas notarías que te cobran menos. Ya es la propia autonomía, ¿no?, de cada usuario al realizarlo donde mejor le plazca, donde mejor él tenga la posibilidad también económica de poder ejecutar, poder realizarlo. Entonces yo quiero adelantarme a este tema compartiéndoles de que yo pude constituir una empresa. Entonces cuando me tocó constitución de empresa para disertarla, me cayó como anillo al dedo, porque les voy a compartir mi experiencia en cómo poder constituir una empresa bajo todos los parámetros y bajo todos los procedimientos notariales, registrales y quizás tal vez hasta en la propia SUNAT a qué régimen tributario poder someternos. Entonces, empecemos. Antes de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta de que para poder hablar de ley de constitución de una empresa, tenemos que saber en principio de que tenemos que ir directo a la fuente matriz. Y la fuente matriz es la Ley General de Sociedades, exactamente la ley 26.887, en la cual vamos a encontrar a partir del artículo 2, 3 y siguientes, donde podemos nosotros, perdón, los tipos de sociedades que se encuentran regulados en nuestro país. Entonces, los invito a leer el artículo 2 y 3 y siguiente, donde se rigen o donde se especifican los tipos de sociedades regulados en el Perú. Pero antes de poder hablar de constitución de una empresa, nosotros tenemos que saber qué es una empresa para poder ubicarnos. A ver, una empresa, ¿qué es una empresa? Una empresa, en prima facie, para poder hablar de empresa podemos definir muchas interpretaciones o muchos conceptos, muchas teorías, pero la que yo les comparto es que una empresa es un grupo de personas, es un grupo organizacional que tiene como propósito realizar determinadas funciones administrativas para satisfacer necesidades, y esa es su meta. Pero independientemente de la satisfacción de necesidades, también hay una satisfacción económica y lucrativa por parte de quienes forman parte de esa empresa. Esa es la esencia, creo yo, ese es el propósito de constituirla. Para hablar de una empresa hablamos de un grupo de personas. Este grupo de personas están organizadas. Esta organización permite distribuir funciones, distribuir roles, y estos roles van a permitir satisfacer necesidades no personales, sino necesidades colectivas de la sociedad, con el propósito de ser retribuidas a cambio de algo. Y ese algo es satisfacción lucrativa de por medio. Pero la pregunta básica es, ya sabemos qué es empresa. La pregunta accesoria sería, pero ¿para qué me sirve constituirla? En realidad, Harvey Specter nos pregunta, ¿qué significa su constitución? Constituir una empresa, ya está de más, creo yo, preguntarnos esa pregunta o hacernos esa pregunta, porque constituir una empresa nos va a permitir conseguir una extensa gama de oportunidades, de beneficios, de derechos, pero no olvidemos también de obligaciones. No porque una persona constituya una persona jurídica o constituye una empresa significa de que está exento de cumplir determinadas obligaciones o imposiciones jurídicas que así le exige la ley. Por ejemplo, si esta persona no constituye su empresa, lo básico es que no va a poder tributar, no va a poder acomodarse o acogerse a algún régimen tributario. Por lo tanto, también una persona natural que no inscribe a su empresa no va a poder ser beneficiado o acreedor de créditos financieros o créditos bancarios. Podrá sacar préstamos como persona natural,
muy limitados, de acuerdo a los ingresos que esta persona pueda merecer mensual y anualmente, pero no va a merecer créditos financieros con sumas quizás exorbitantes, porque su capital así no lo va a acreditar. Cuando yo me dirigí a la notaría, me dijeron, ¿cuánto es el capital que vas a constituir tu empresa? Y le pregunté, pero ¿por qué es importante evaluar ese capital? Y la respuesta que recibí por parte de la notaría fue, porque de acuerdo a ello, de acuerdo al capital, cuando tú solicites un crédito bancario a cualquier entidad bancaria, Interbank por ejemplo, ellos van a evaluar cuánto ha sido el capital, de cuánto has constituido tu empresa y cuánto es el capital en cómo vas trabajando con tu empresa. Entonces es importante tener en cuenta que constituir una empresa que ya sé que todos dirán me da formalidad, me da personalidad jurídica, partiendo desde el punto de vista práctico, creo que lo más importante es crédito financiero, crédito bancario, la cual nos da múltiples oportunidades de satisfacer, de crecer o hacer crecer nuestra empresa. Ahora, hay tipos de empresas. Pueden ser constituidas por personas naturales, como pueden ser constituidas por personas jurídicas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas? Aquí están. Las ventajas de constituir una empresa como persona natural es que es rápida, es sencilla, es práctica, no presenta mayores trámites burocráticos. Ejemplo, mayormente utilizada en pequeños proyectos empresariales cuyas principales fuentes de ingresos son el trabajo y el capital invertido. El titular es una persona natural encargada del desarrollo de toda la actividad comercial y financiera. Es decir, esa misma persona, con sus mismos ingresos, tiene que responder ante las deudas que pueda tener la empresa con respecto a los tributos. Ejemplo prototípico, las pequeñas empresas, las bodegas, las cabinas de internet, etc. Pagan, tributan mensualmente de acuerdo a las ganancias que obtenga esa pequeñísima empresa. Por ejemplo, una bodega paga 20 soles mensual siempre y cuando, tengo entendido, sus límites de venta sean hasta 5.000 soles. Si superan los 5.000 soles a más, ya pagarían 40 soles, tengo entendido, a través del régimen único simplificado. Esas son las personas naturales que constituyen su empresa como persona natural. Desde el otro lado de la moneda están las personas jurídicas cuando constituyen su empresa. Ventajas, mayores facilidades para obtener créditos bancarios. Ya lo mencioné anteriormente. Pregunta, ¿pero cuál sería la desventaja principal? Mayores trámites burocráticos. Es decir, tenemos que ir a la notaría, tenemos que hacer nuestra minuta, elevar la escritura pública, el notario tiene que hacer su trabajo para poder remitirla a registros públicos, el registrador tendrá que previamente calificarla, evaluarla para recién inscribirla y recién tendríamos a nuestra persona jurídica inscrita. Estos son los 4 regímenes tributarios a la cual nosotros cuando acudamos recién a SUNAT podemos acogernos a este régimen de acuerdo a lo que nuestro contador nos recomiende. Por ejemplo, el nuevo régimen único simplificado es para las pequeñas bodegas, ya lo anteriormente explicado, como cabinas de internet. El régimen especial de impuesto a la renta, el RER, que es un tipo de régimen tributario. El régimen MIPE tributario, que es al cual se adecúan las pequeñas y medianas empresas. Y el régimen general. Ahora, es importante conocer cuáles son los tipos de empresa o los tipos de sociedades. Saul Goodman nos dicen son 5 tipos de empresas. La sociedad anónima, este tema ya lo hemos abordado, yo recuerdo, en derecho civil, en alguna clase. Entonces, hay que dejar claro qué significa cada uno y sus características de manera general. La sociedad anónima es una sociedad anónima. Para que sea sociedad anónima, para que sea sociedad en principio, tienen que haber 2 personas a más. La sociedad anónima es decir, hay un límite de 2, pero no hay límite. Puede haber, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 personas en una sociedad anónima, no hay límites. ¿Cómo está organizado? Está organizado jerárquicamente. Primero está la Junta General de Accionistas, luego está la gerencia y luego está el directorio. Sus capital son abonados por cada socio y tienen que inscribir sus acciones en el registro de matrícula de acciones. Ya, dame un ejemplo de una sociedad anónima. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el Banco Ripley Perú Sociedad Anónima. Es una sociedad anónima. Fui directamente a la fuente de Ripley Perú, no encontré exactamente cuántos socios tiene, pero sí encontré de que hasta el 2021, febrero, tiene exactamente 324.168.807 acciones solo en Perú. Ese sería un ejemplo prototípico de una sociedad anónima.
La sociedad anónima cerrada, por lógica. Hay un nivel básico que son dos, pero ya hay un tope. Ya hay un tope de personas. No es como la sociedad anónima que no había tope. El tope es de 20 personas. Igualito, está organizado jerárquicamente igual que la sociedad anónima. Está primero la Junta General de Accionistas, está la gerencia y facultativamente opcional está el directorio. Sus acciones también deben inscribirlas en el registro de matrícula de acciones que se encuentra regulado en el artículo 92 de la Ley General de Sociedades y un ejemplo prototípico de una sociedad anónima cerrada para las mujeres, por ejemplo, Peluquería Montalvo Spa. Peluquería Montalvo Spa es una sociedad anónima cerrada. Encontré que hasta la actualidad, a ver, tenía 18 accionistas. Y también hay otro ejemplo, ¿no? Sociedad anónima cerrada. Por ejemplo, el grupo, la distribuidora Concordia. La distribuidora Concordia no es esa que se encarga de vender gaseosas, no, sino que es una empresa que se ubica en Chiclayo, la cual se encarga de distribuir hojas bond, papeles, libros de sistemas de libros, periódicos, artículos de papelería, documentos especializados, etcétera. Tercera sociedad, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Aquí, mayormente para este tipo de sociedad, es un mínimo de 2 y es un máximo de 20. Y normalmente este tipo de empresas son empresas conformadas por familias. Son empresas pequeñas conformadas por familias. Un ejemplo prototípico que yo logré encontrar, por ejemplo, es de DirecTV Perú. DirecTV Perú, sociedad de responsabilidad limitada, es un grupo muy pequeño, de las cuales tiene un aproximado de 17 miembros o 17 accionistas. El cuarto es el tipo de empresa que yo logré constituir, que es la famosa EIRL, la empresa individual de responsabilidad limitada. Si nos dicen de que es una empresa individual, la pregunta viene por sí sola. ¿Cuántos socios tiene que haber? Pues solo uno, porque ese uno es quien responde por la titularidad de toda la empresa y por lo tanto esa única persona, el gerente titular, es quien responde por, por toda la empresa. Ya, dame un ejemplo de una empresa IRL. Por ejemplo, yo les comento cápsulas jurídicas. Cápsulas jurídicas es una IRL, es una empresa por una persona que solo se encarga de determinadas actividades económicas en el rubro educativo. Sociedad número 5, la sociedad anónima abierta. Aquí ya hay una cantidad mínima de personas que forman parte de la sociedad anónima abierta. Un mínimo son 750 personas. Es decir, cuando hablamos de sociedad anónima abierta, hablamos de empresas grandes, de empresas con un capital inmenso, que quizás nosotros ni podríamos ni imaginar. Un ejemplo prototípico, a ver, Alicor. Alicor, sociedad anónima abierta. Sociedad anónima abierta Alicor. Alicor, la famosa empresa que ahora actualmente ha subido el precio del aceite, eh, tiene hasta actualmente, por lo he logrado encontrar, más de 1.119 accionistas hasta el 2020. No sé cuánto habrá hasta la actualidad, pero la única información que arroja Licor en su página oficial es de 1.119 accionistas hasta el año pasado. Otra empresa prototípica de sociedad anónima abierta es Luz del Sur, que ya ha comunicado el día de hoy que el recibo de luz o la energía eléctrica va a empezar a subir desde hoy día. Y encontré cuántos socios tiene Luz del Sur. Y bueno, es importante mencionar de que hasta la actualidad Luz del Sur, Sociedad Anónima Abierta, tiene un aproximado de más de 150.000 socios en todo el Perú. Solo en el Perú. Entonces, estos son los tipos de sociedades. Voy a compartirles un ejemplo práctico para que ustedes puedan ver cuál es ese procedimiento que tiene que cumplirse en una notaría. Entonces, para ello he elegido a la empresa que yo logré constituir este año, que se llama Cápsulas Jurídicas EIRL. Para poder cumplir estos procedimientos, tenemos que hacer lo siguiente. He elaborado una línea de tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. En principio, nosotros tenemos que ir a SUNAR, a registros públicos ya mentalizados con una idea, formalizar nuestra empresa. Para eso, SUNAR nos va a decir, ok, haz una reserva de nombre de la empresa, o comúnmente o coloquialmente, como lo llamamos nosotros, una reserva de denominación. Y Jack, ¿para qué me sirve eso? Ese trámite que cuesta 22 soles en SUNAR me va a permitir separar el nombre con lo cual yo quiero constituir mi empresa. Si quiero llamar a mi empresa, no sé, cápsulas jurídicas, voy a SUNAR,
solicito este trámite administrativo, pago los 22 soles por el derecho de trámite, me entregan una reserva de nombre, la cual vale un tiempo determinado, y esa reserva de nombre o reserva de denominación me la van a pedir en la notaría. Cuando yo fui a la notaría, en este caso que yo realicé el trámite en la notaría del doctor Chen, me pidieron la reserva de denominación. En la notaría González me pidieron lo mismo. Entonces, la forma es la misma exactamente. Luego de ello, si es que tú eres abogado, te consigues un abogado, tú mismo puedes realizar la minuta. Pero en mi caso prototípico, yo dejé que la misma notaría realice la minuta. Entonces, para ese caso, hay abogados en la notaría, el abogado redacta la minuta y en la minuta tienen que estar determinada información básica. Creo que es la más importante. Si no, ¿cómo van a redactar la minuta? Te piden tres cosas: aporte de capital, actividades económicas y funciones del representante legal. ¿Qué es el aporte del capital? Eso lo dije anteriormente, ¿no? Para poder constituir una empresa, el notario o el trabajador de la notaría te dice con cuánto vas a constituir tu empresa. Y me lo preguntaron en las dos notarías. Y yo le dije, ¿hay un límite? Y me dijeron, sí, en la González me dijeron, puedes tú aportar 200, 300 soles. En la notaría del doctor Chen, en principio me dijeron 500, luego me dijeron 1000. O sea, no estaban seguros de cuánto sería el monto. Y seguí consultando al trabajador de la notaría por qué ese cambio y me dio la respuesta, no lo sé si equivoca o no, pero me dio la respuesta de que eso varía de acuerdo a la entidad bancaria a cuánto solicita tener como mínimo de capital para poder constituir tu empresa. Luego, en otra segunda opinión de este mismo trabajador de esta segunda notaría, me dijo de que podía constituirla de dos formas: con bienes dinerarios o con bienes no dinerarios. Entiéndase a bienes dinerarios con efectivo, con dinero, con plata, coloquialmente. Y entiéndase a bienes no dinerarios con bienes inmuebles. Entonces yo decidí, por esta parte, constituir a cápsulas jurídicas con bienes no dinerarios. Tenía ahí en casa unos aparatos electrónicos modernos, lo logré constituir con esos aparatos electrónicos y ese era mi capital. Y ese es mi capital. Ahora, ¿cuáles son las actividades económicas? Evidentemente, el abogado te va a preguntar, ¿qué vas a hacer con la empresa? ¿Qué servicios vas a brindar? Los servicios que brinda cápsulas jurídicas, por ejemplo, son servicios de consultoría, son servicios de elaboraciones de tesis, son servicios de diplomados, cursos, seminarios, charlas, congresos, etcétera. Y cuando tú vas a SUNAT, en SUNAT te preguntan cuáles son las tres principales actividades económicas. Tú puedes tener 10, 20, 30, 40 actividades económicas, pero a SUNAT solamente le interesa tres. Si gustas, puedes poner una o puedes poner dos. Eso es de acuerdo al usuario que recurre a SUNAT. Yo logré constituir tres actividades en SUNAT, de las cuales forman parte de mi escritura pública. Ahora, funciones del representante legal. Al ser una EIRL significa de que solo hay un titular, solo hay un representante legal. Entonces, este representante legal puede hacer lo que quiera con la empresa. Puede disolverla, puede modificar el estatuto, puede agregar a personas dentro de la planilla. Ya es la potestad absoluta del propio representante legal. Luego, cuando tú ya tienes tu minuta, si es que lo has tramitado afuera, vas a la notaría y le dices, ¿sabes qué, señor notario? Ya tengo mi minuta, eleve a escritura pública. Entonces el notario va a tener que evaluar esa minuta, tiene que verificarla, aunque no está en la obligación de modificarla, pero sí puede sugerirle al usuario, oye, sabes que ya, o no lo sé, te has equivocado acá, corrige en cierta parte, pero el notario no está en la imposición de corregirlo. Entonces, si es que el notario ha verificado y de buena fe te dice corrígelo o modifique en cierta parte, lo puedes hacer. En mi caso, como la misma notaría lo había hecho, ellos mismos le elevaron a escritura pública y bueno, esto de escritura pública ya fue explicado por mis compañeros anteriormente. Y luego de eso, ya que está tu escritura pública, aquí viene el trabajo del notario, ¿no? El notario realiza los trámites en la SUNAR, remite todo ese trabajo que ha realizado la escritura pública para que el registrador previamente pueda verificarla, calificarla y posteriormente inscribirla en el registro público. Luego el notario o el asistente o el trabajador te llama, te da una llamada y te dice, ya vente, ya está tu inscripción registrada, ya está tu empresa constituida. Entonces vas a la notaría o de manera virtual, a mí me mandaron de manera virtual el certificado registral, la copia registral, aunque presencialmente ya recurrí para que me dieran el testimonio, este testimonio.
ellos me lo dieron con el certificado registral y entonces desde ese momento ya tu empresa está constituida formalmente. Luego de ello ya vienen los trámites en la SUNAT para que posteriormente tú ya puedas tributar. ¿Y bajo qué régimen tributario acoger? Ya eso te recomienda tu contador. En mi caso, mi contador me recomendó acogerme al régimen de la MIPE tributaria, que son para las pequeñas y medianas empresas. Y en ese aspecto, tú vas a tributar dos ingresos mensuales, los ingresos mensuales y el impuesto a la renta. Y es que no declaras mensualmente o incumples declararla en la fecha correspondiente que te toca, te ponen una sanción, una multa de 600 soles mensuales. Por eso es que es muy importante declarar mensual, así tú no tengas ingresos. Y solamente ya para seguir, ¿cómo constituir una empresa en el Perú si eres extranjero? A través de sucursales. Los que ya tienen empresas en el extranjero y quieren constituirla en el Perú, simplemente tienen que hacer un procedimiento administrativo en SUNAR de las sucursales, las cuales les comparto los procedimientos y luego se los voy a compartir en el WhatsApp. Y finalmente, para concluir, solo dos conclusiones. De acuerdo a la legislación peruana, es importante constituir nuestra empresa. Es decir, cuando se nos dice de que es importante constituir nuestra empresa, hablamos de actos registrales constitutivos, más no declarativos. Si es importante, si es obligatorio constituir tu empresa para que modesta parte tú puedes acceder a múltiples oportunidades que no solamente te presenta el Estado, sino que también te presentan algunas entidades bancarias, como yo le he explicado. Y número dos, la empresa se basa en los recursos económicos que tengan para implementar la misma, así como que tiene que estar de acuerdo a los avances tecnológicos del momento para así iniciar un mejor desarrollo empresarial y así formar un mejor manejo y rapidez de las diferentes fuentes de ingresos. Claro, eso ya es evidente, quien constituye una empresa tiene que estar al margen de los avances de la tecnología. Nos hemos podido dar cuenta que el delivery, por ejemplo, en estos tiempos, va acompañado de una empresa. Empresa que no tiene delivery es una empresa que está retrasada tecnológicamente. Hoy la provincia, los provincianos, nosotros utilizamos delivery. Lima ya lo utilizaba desde hace muchos años antes. Nosotros, los provincianos, Barrancas, siendo provincianos, recién nos estamos adaptando a este sistema de delivery. Entonces, yo creo de que una empresa tiene que adaptarse tanto al sistema tecnológico como también a las necesidades que tenga la empresa. Y sobre todo, para terminar, quisiera decir lo siguiente, de que aquel que constituye una empresa tiene un espíritu emprendedor de hacerlo, porque quien constituye una empresa es quien se la arriesga. Se la arriesga en el sentido económico y en el progreso, porque puede estancarse su empresa, pero sobre todo más que arriesgarse a más que arriesgarse a esa pérdida que quizás pueda surtir efectos en su misma empresa, ese emprendedor que maneja ese espíritu de progresar o de hacer salir adelante y hacerla crecer a su empresa, ve oportunidades que otros solamente ven problemas. Eso sería todo y No, muchas gracias a todos. muy bien, te felicito. Me ha gustado